Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de otro negocio que pueden ustedes poner en práctica en sus ganaderías, que es un negocio que está funcionando, que es un negocio rentable y es uno más de todos los que estamos sacando y los que vamos a sacar para que puedas poner a funcionar tu finca de alguna manera diferente. Esta vez lo que vamos a hacer es un negocio que produce comida, un negocio que funciona para alimentar cuando hay escasez y que también funciona como un suplemento. Invitamos a Carlos Iván Laverde, quien nos va a contar un poco de su experiencia como productor de silo de maíz. Es un negocio que decidió hacer, que lo lleva haciendo un tiempo y que realmente le ha funcionado bien. Así que también producir alimento para los animales es una fuente de ingresos para cualquier ganadería que necesite producir alimento e ingresos para que otras ganaderías puedan comprar lo que él aquí produce. Si te gusta nuestro canal, no olvides suscribirte para que todos los contenidos que nosotros producimos te lleguen de primera mano. Sean todos bienvenidos. Para aquellos que tengan extensiones de tierras pequeñas o que tengan extensiones grandes o medianas y quieran tener mayor capacidad de carga, la solución es hacer un confinamiento o un semiconfinamiento de sus animales con pastos de corte. Si no tienes semillas para producirlo, nosotros tenemos semillas de todos los pastos de corte, están a disposición de todos ustedes. Simplemente contáctanos a nosotros en ese WhatsApp que sale en pantalla y podrás adquirir las mejores semillas de pastos de corte. Bueno, vamos a empezar nuestra entrevista, vamos a empezar a hacer las preguntas que nos van a permitir cómo desarrollar un tipo de negocio eso de elaborar el silo de maíz. Entonces básicamente vamos a empezar por lo principal, es que nos explique Carlos Iván qué es un silo de maíz. El silo de maíz básicamente lo utilizamos en las fincas que tienen como objeto la producción de leche o carne, suplementar el ganado. Generalmente lo hacemos en las épocas que tenemos escasez de forraje. Básicamente esa es la función principal y es el uso principal que tenemos para las fincas que generalmente sufren por temas de escasez de forraje. Suplementación básicamente del ganado en la producción de leche y de carne. Si es bien es cierto que se utiliza como alimento para reservas, pero también el silo de maíz no se puede utilizar como un suplemento que permita potenciar la capacidad de producción de nuestras vacas. También podemos utilizar el silo en las fincas donde se produce leche o se produce carne, suplementándolo, buscando una mejoría en los rendimientos de la leche y en los rendimientos que se tiene de la carne por animal. Estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles donde vemos que los precios de los insumos que utilizamos en nuestras ganaderías realmente han subido mucho, se han elevado demasiado y a veces es difícil trabajar con esos insumos externos. Producir en nuestras ganaderías algún tipo de alimento nos va a permitir que seamos un poco más eficientes y más rentables. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es importante que nosotros en nuestras ganaderías debamos utilizar el silo de maíz? Debemos tener silo en las fincas porque básicamente los costos de producción, debido al alza que tenemos en este momento, que puede ser por escasez de materia prima, los costos de concentrado, si producimos el silo en nuestra finca, si utilizamos un terreno de la finca que sea equivalente a media hectárea o una hectárea, podemos producir básicamente 50.000 o 60.000 kilos de silo por hectárea que nos pueden ayudar en los costos con la suplementación cuando básicamente trabajamos con demasiado concentrado y podemos llegar a unos rendimientos importantes a bajo costo. Ahora bien, en tu experiencia como productor de silos de maíz, ¿es posible producir silo de maíz en cualquier tipo de finca con pisos térmicos diferentes, con topografías distintas? ¿Es posible que podamos producir silos de maíz en nuestras propias ganaderías para abastecernos a nosotros mismos? En cuanto a las fincas, para producir maíz se puede utilizar básicamente todos los terrenos, todos los pisos térmicos, porque pues en Colombia contamos con semillas que vienen de 0,800, de 800 a 1200 o de ahí hasta 2400, 2500. Podemos utilizar variedades de maíz que nos funcionan perfectamente bien en esos pisos térmicos, donde vamos a lograr cosechas desde los 95 días, 105 días, hasta llegar hasta los 4 meses y medio o 5 meses, con unos rendimientos similares, teniendo en cuenta que lo único que cambia es el tiempo de cosecha, porque la labranza, el abono, la fumigación y la cosecha básicamente es la misma
con cualquier variedad de maíz. Ahora bien, hay dos opciones. Una, que compremos el silo de maíz fuera de nuestras ganaderías, y una segunda es que nosotros mismos lo podamos hacer en nuestra finca. ¿Es realmente rentable que nosotros en nuestras ganaderías podamos hacer nuestro propio silo de maíz? Sí es rentable producir silo de maíz. Básicamente, si nos vamos al tema de costos, podemos encontrar en el mercado silos hoy en día desde 250.000 hasta 350.000 pesos tonelada. Pero si tú lo produces en la finca, si usted organiza una producción escalonada, podemos lograr básicamente unos costos de 150 a 170 pesos de kilo de maíz ya ensilado, incluyendo la mano de obra y las bolsas, que es lo que se requiere básicamente para mantenerlo durante los 5 o 6 meses mientras lo consumimos o lo vamos consumiendo con base en la necesidad que tengamos. O reformulo la pregunta, ¿es mejor comprarlo o es mejor producirlo en nuestras fincas? Básicamente diría yo que debemos producirlo, porque pues hay una tendencia o hay una razón que dice que primero debemos ser agricultores que ganaderos. Yo pienso que toda finca debe tener un área específica para producir, porque como le decía pues anteriormente, el tema de costos es muy importante, y más hoy en día donde es tan sensible ese punto, porque se elevaron demasiado los costos de los concentrados y a veces pues tenemos también escasez de forraje. Entonces sería muy importante poderlo producir en la finca si tenemos dónde. Si no, sería también muy bueno buscar un proveedor que sea constante, que esté dedicado a la producción de silo y que nos mantenga un suministro para que haya una suplementación constante durante todos los ciclos de producción, sea leche o sea carne. Si tienes un proyecto ganadero o tienes ganas de desarrollar uno, no sabes cómo hacerlo, puedes contactar con nosotros en nuestra página principal de nuestro canal de YouTube, pestaña Unirte, opción 2, y ahí vas a encontrar toda la información para que nosotros te ayudemos a desarrollar tu proyecto ganadero de la mejor forma posible. Ahora bien, muchos de la gente que nos sigue a través del canal y gente que a veces me pregunta, dice, a mí me da miedo hacer el silo, realmente me parece complejo, me parece difícil. ¿Tú crees que en tu experiencia cualquier persona que de pronto no tenga experiencia en cultivos, que de pronto no tenga tanta experiencia en producir algún tipo de alimento, ¿es posible que cualquier persona pueda producir en su finca silo de maíz? Yo creo que hacer silo, sembrar maíz para producir silo, es muy fácil. De los cultivos que tenemos en la zona, pensamos que todos nuestros campesinos, toda la gente que trabaja en las fincas conoce cómo es sembrar maíz. Pienso que todo el mundo lo debería de tener porque la labranza es mínima, básicamente son 2 abonadas, pueden ser 2 o 3 fumigadas, depende de lo que esté mostrando el maíz, depende de los ataques que tengamos de las plagas, pero sembrar un maíz requiere de una labor inicial de preparar el terreno, la siembra, una buena fertilización después de que hay una germinación, una segunda fertilización a los 20 o 30 días, 2 o 3 fumigaciones y de ahí en adelante simplemente esperar a la cosecha. En resumen, es una actividad muy fácil y que pues le ayudaría mucho a las personas que tienen las ganaderías pequeñas o donde tienen áreas muy pequeñas para poder mantener su ganado. Habiendo diferentes alimentos que podemos conservar para las épocas de escasez, ¿realmente el silo de maíz es una buena alternativa, es una buena opción? La finca que no está programada entra en el programa de mantener un silo porque ya más o menos conocemos el tema climatológico y nos tenemos que acostumbrar a que lo debemos tener. Todos los ganaderos en este país, no todos, pero la mayoría van al ritmo de que llueva o haga sol y no están considerando esa situación. Cuando tú almacenas un poco de silo, cuando produces un poco de silo y ya conoces del verano y ya conoces del invierno y sabes cuáles son las limitantes que van a llegar en esas épocas, pues te preparas y no vas a tener que empezar a comprar o a correr buscando proveedores de silo que muchas veces no los tienes a la mano. Entonces con una buena preparación, con una buena programación, básicamente puedes mantener en la finca 10 o 20 toneladas que le van a suplir las necesidades que tenga en esos momentos donde la rotación no te da o donde la climatología no te lo permite, y vas a mantener un ritmo de producción sin problema suplementando con el silo de maíz. Bueno, Carlos Iván, y para finalizar nuestra charla, aprovechando toda esa experiencia que llevas teniendo durante todo este tiempo de producir esos silos de maíz, quisiera saber si es posible que en alguna finca se pueda producir este silo de maíz de alguna forma manual, que no conlleve de pronto tener
una inversión alta en maquinaria y un manejo diferente y mecanizado, ¿se podría hacer de una forma más sencilla, más manual? Sí, indudablemente, pues de la labor que tiene el maíz y de la producción del silo, la única tarea que de pronto requiere de algo de mecanizado es el picado. Pero el picado lo podemos realizar con una máquina picacaña, que es la que conocemos normalmente de volante. No necesitamos unas picadoras como las que vemos convencionales de alto rendimiento. Inclusive picándolo con un machete, así nos demoremos 1, 2 o 3 horas preparando 100 o 200 kilos, la labor se puede hacer perfectamente bien. Lo importante es picarlo lo mejor posible, cosecharlo en el tiempo que es, como la mazorca debe de tener, su porcentaje de maduración, hacer un buen proceso de empaque, eliminando la mayor cantidad de aire o oxígeno que haya dentro de la bolsa para que el proceso anaeróbico y la fermentación inicie lo más rápido posible. Podemos agregarle al silo melaza, silol, otros elementos que venden en el mercado, que lo que busca es acelerar la fermentación. La fermentación, entre más rápido se dé, la estabilización del pH la logramos a los 21 días. Cuando ya tenemos un pH 4, básicamente se inhibe el proceso de que se vaya a pasar de fermentación a vinagre. Entonces, un proceso rápido, corto, bien hecho, manualmente, te puede mantener fácilmente 10, 20 o 30 bolsas de silo en la finca para suplementar tus animales, y lo vas programando con base en el consumo, con base en la necesidad de cada uno de los animales, con base en el estado en que esté cada una, si es gestación, si es producción de leche o si la tienes en ceba, y con muy poca área y con una labranza mínima y con muy poca maquinaria, porque básicamente es cero, logras mantener un silo de maíz de buena calidad que te sirve para suplementar los animales en el momento que lo necesites. Como ven, toda esta experiencia de Carlos Iván Laverde nos va a servir para que nosotros, quienes hemos pensado en tener un negocio diferente, de pronto al manejo del ganado, o compartir ese manejo del ganado con otra fuente de negocio, con otra fuente de ingresos, que pueda hacer que nuestra ganadería sea mucho más rentable, sea mucho más productiva, es la elaboración de estos silos de maíz. Sí es bueno que tengamos un poco de información, que nos capacitemos un poco para producir un silo cada vez mejor. Y para aquellos que en estos casos quieran producir el silo, pues sí es bueno que nos informemos, capacitemos un poco más para que el producto final que hagamos en nuestras ganaderías sea un producto de calidad. Pero como ven, no es algo supremamente difícil. Podemos hacerlo en nuestras fincas y podemos utilizarlo como un recurso apropiado para generar ingresos. Es una alternativa más que les planteo, una alternativa más que para algunos podrá ser útil, para otros realmente será difícil hacerlo porque tendrán otras actividades y la agricultura de pronto no es su fuente principal de trabajo y no plantean otra diferente a la que ya manejan. Pero bueno, alternativas hay muchas para poner en nuestras fincas que sean productivas, para que tengan diferentes frentes de negocio y que cada vez podamos tener una verdadera empresa ganadera. De esta manera siempre quiero incentivar a que la gente trate de producir lo que más pueda de alimento en sus ganaderías, de la forma que sea mucho más barato tener una lechería o tener una ceba que pueda ser sostenible por los propios recursos que la finca produce. Si te ha gustado nuestro canal, no olvides suscribirte. Si te gusta nuestro video, regálanos ese like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy.